Fischer, filósofo, escritor, artista, un pensador de nuestro tiempo, para que nos siga comentando estas impresiones del nuevo pensamiento que se viene a partir de las nuevas creaciones que el hombre hace también con la tecnología. Yo creo que también las culturas indígenas, si se arman con una cámara digital, si desarrollan como en Bolivia su televisión maya, están capaces de utilizar la Internet por promover, difundir sus propias culturas, para darse una voz. Entonces yo creo que la Internet tiene un poder decolonizador, al revés de de lo que dicen todos, que la Internet es un caballo de Troya del imperialismo americano. Vemos ya que no es. Un artista, un poeta, un músico ya puede, o con un poder, digamos, tecnológico muy pequeño, ya puede promover su obra en la web. Lo hacen muchos. Y le permiten una alternativa a las estructuras comerciales muy poderosas que sabemos. Entonces, es una idea que la Internet nos ayuda, al contrario de lo que hemos pensado. Sí, no es materia de imposición, sino que podría ser una herramienta de liberación desde el punto de vista. Se ve en el aspecto democrático, atraviesa las fronteras, atraviesa las barreras de las dictaduras, como lo hace en China. En China cerran cada mes 500 cibercafés, pero hay 500 que nacen en otros edificios, ¿no? Lo vemos en el Medio Oriente, lo vemos para liberalizar a las mujeres en los Emiratos Arábicos que se informan con la Internet. Lo vemos en África, en pequeños pueblos donde hay cibercafé. Yo tengo bastante optimismo en el poder de liberar, de colonizar que tiene la Internet y el poder de promover las culturas periféricas. Otro aspecto es que me parece que en todo el relativismo que encontramos, tenemos que vivir con el relativismo y tenemos que celebrarlo. Yo no tengo miedo de la diversidad cultural. Yo no tengo miedo de las divergencias de una cultura aborígena, de una cultura urbana, etc. Al contrario, es un enriquecimiento para todos que los desean. Pero necesitamos algo que da sentido, que podemos compartir entre nosotros a través de esa heterogeneidad o de esa fragmentación. Más que fragmentación, sabe que, yo no sé cómo se dice en español, del movimiento de Brown, el mouvement brownien, que es el descubierto que la materia, la energía, tiene una velocidad y agitación local, en arabesco, de partículas, de todo, que es digamos, la física de hoy. También vale para la cultura, también vale para las relaciones humanas. Tenemos que incluir en nuestra idea de un impresionismo cosmogónico, epistemológico, sociológico, tenemos que incluir la idea de la velocidad de transformación y de la vibración, de la agitación, que es un poco, parece caótica. Entonces, estoy con la idea que la fragmentación y la agitación de la velocidad desarrolla realmente algo que nos puede dar miedo, al contrario de la inercia del pasado, de la capacidad de repetición del pasado. Hay que salvar algo que podemos compartir, y eso para mí es la divergencia de hoy. Divergencia porque nadie lo cree, todos piensan que es ridículo, que es irrealista, que es una utopía total y con ingenuidad,
que es, para mí, es la ética planetaria. La idea que si tenemos la capacidad de desarrollar una ética planetaria con los links, con la metáfora de un hipertexto, que la humanidad es un hipertexto. Estamos construyendo vínculos, links creativos con otros campos de conocimiento, con otras culturas, con otras personas. Eso nos ofrece un camino para navegar en el laberinto del hipertexto de la humanidad. Es lo que llamo el hiperhumanismo. Hiperhumanismo en el sentido de hiper, que es aumentar la conciencia humana, desarrollar nuestro cerebro, porque necesitamos de desarrollar el cerebro al nivel que desarrollamos el poder instrumental digital en nuestras manos. Nos falta el mismo nivel de desarrollo, que es muy peligroso. Pero la otra idea de la metáfora es de construir vínculos, links, como lo hacemos en la web, entre nosotros. Entonces, que estoy capaz de construir un vínculo con respecto a las personas a través de barreras culturales o políticas con otras personas. Eso es universal, porque la ética planetaria no se puede relativizar. Es lo único que no se puede relativizar, porque cuando hablo de ética planetaria, hablo de los derechos humanos básicos, de tener acceso al agua potable, a la comida, tener una seguridad física, un techo, tener física de la persona, tener acceso a la salud pública, tener acceso a la educación. Eso no se puede relativizar. Si esa persona que lo tiene celebra una otra cultura, tiene una interfaz con el universo diferente, que bueno, es algo rico, pero que ya tiene eso básico. Y si todos en la utopía, imagínate que vamos a desarrollar esa ética planetaria de respecto a los derechos humanos básicos que se han proclamado tantas veces, pero que nunca se respetan. A partir de eso, tenemos una plataforma fundamental que nos permite aceptar las divergencias culturales como algo positivo. Si no, si se mezcla el poder con las culturas y que la exterminación, la destrucción, si estamos en un mundo de destrucción total, claro que puede ser muy creativo, pero es una ley del poder que es inaceptable, ¿no? Y que es lo que vemos también hoy. Lo que ¿no? está ocurriendo. Hervé, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido usted muy amable.